lo aprendería, lo voy a colocar en ese plano, un ingeniero forestal de pregrado. Y, o cómo se lo enseñaría un profesor, eso va a ser una pasada rapidísima. Y luego cómo lo ven ustedes, o imagino yo que lo ven ustedes, para ser más honesto. Entonces, voy a partir, a ver, déjenme compartir la pantalla, mostrarles la cámara, en fin. Voy a partir con la clase. Es un PPT fresquito que tengo. Voy a ver la cara para que me vean que estoy chascón y aquí, digamos, Profe, ya empecé con la grabación de la clase por si acaso. ok, gracias, Yanis. Y a ver, tengo eso acá. Ya. De una manera definitiva para Ahí sí. Miren, les voy a ver, no sé si invertir la clase. ¿Eh? Ya, sabéis que la voy a invertir, vamos a hacerlo al revés. Voy a partir por el final. Como un ingeniero forestal, a mí me enseñaron los sistemas y cómo funcionaban y lo voy a orientar puntualmente a lo que son las plantaciones, que son lo más común, y después cómo lo vería con usted. Entonces, no sé si se fijan en la presentación, pero tengo una serie de diapositivas con un formato súper raro, ¿ah? Súper raro el formato de la diapositiva no es tradicional. No tiene sentido explicar por qué, pero porque tenía imágenes de un lado para el final, bueno, en fin. Y voy a partir al revés, para que vean cómo un ingeniero forestal lee un sistema o se lo enseñan rápidamente enfocado en una pura área, y luego se los voy a enseñar o se los voy a mostrar cómo me imagino yo ustedes lo ven. Entonces, aquí voy a partir. Y por eso es que es la diapositiva número 9. Voy a invertir, ayer lo tenía pensado al revés, pero bueno. Los sistemas forestales en general son sistemas que se observan con un sentido concreto. Entonces, esto significa que el sistema va a tener, de acuerdo a lo que yo fijé, y esto ustedes lo conocen bien, un cierto objetivo. En el caso de un sistema forestal de una plantación, el objetivo principal, o el objetivo que tiene, es producir biomasa, en particular producir madera, y hoy día, con el conocimiento que hay, es producir madera una cierta cantidad de una cierta calidad. Entre medio hay una serie de labores que hay que hacer, son básicamente podas y raleo. Me detengo un segundo en esto. Y yo me imagino que algo de esto lo van a ver en manejo de recursos naturales, ¿no? Por eso es que voy a ser muy breve con esto. Y mucho texto, en fin, porque nada más es un repaso para que vean cómo lo ve un ingeniero forestal. Pero después les voy a ver cómo probablemente lo leen ustedes. El manejo, perdón, la poda y el raleo, me había detenido eso. ¿Ustedes saben para qué sirve una poda? ¿Cuáles son los objetivos que tiene una poda? Algo tan pedestre como podar un árbol. A ver si alguien me ayuda. ¿Potenciar su crecimiento? Sí, eso es uno, sí, exactamente. Exacto, es favorecer el crecimiento en altura. Y eso tiene una explicación en el fondo, porque yo lo que hago eliminando ramas, elimino ápices, elimino puntas. Y las puntas son las que comandan el crecimiento de un vegetal. Entonces, al dejar una principal, concentro todo el flujo de savia, todo el proceso hormonal del árbol en menos ápices. Y sobre todo el central, que es el principal, que es el que absorbe más energía. Eso es uno. Pero hay un segundo criterio por el cual se podan los árboles. ¿Cuál puede ser? ¿Se puede podar por salud del árbol? Las podas sanitarias se ¿Enfermedades? llaman. Sí, ahí a veces hay que ser más radical. ¿Y fuiste tú, Connie?
¿No caché? Sí, fui yo. Ya, hola Connie, ya. Sí, y a veces hay que ser radical, de ahí hay que cortarlo, sacar del sistema al enfermo, ¿no? Cortar la cadena de contagios como está hoy día tan de moda. También, entonces coloquemos un tercer elemento, que es un elemento que tiene relación en general con el objetivo central cuando uno maneja ecosistemas con fines productivos. En el chat comentan por el espacio entre individuos entre la plantación o para disminuir el número de frutos. Aumentar la Ya, producción. lo primero dice relación con otro tratamiento que es el raleo. Y lo segundo podría decir relación con algún elemento que se llama producto forestal no maderero, pero lo voy a tocar en la otra sección. Pero no, miren, la poda tiene un sentido súper, bueno, práctico, ustedes lo que me nombraron, pero lo que busca, me imagino que no lo saben, es producir madera sin nudos. Ustedes saben lo que es un nudo en una madera. El nudo en una madera es donde está la rama, en fin. Bueno, lo que pasa desde el punto de vista estructural es que la fibra cambia de dirección. Y al minuto de cambiar de dirección, cuando ustedes tienen la tabla, en ese nudo se genera un espacio, una superficie, en términos estructurales, de debilidad. Y por eso es que de repente ustedes la madera, donde hay un hoyo en una tabla, ¿dónde está el nudo? Entonces lo que yo hago con los criterios de poda es que yo mantengo un cilindro, y entiéndame bien lo que voy a decir, un cilindro con, con nudos. Yo creo que esto eventualmente se los podría explicar, a ver si bueno, ya. No sé si me logro explicar con el concepto. Las podas parten con un diámetro específico en la base. Entonces, por ejemplo, les coloco un ejemplo. El árbol tiene 15 centímetros de diámetro y empiezo a podar. Entonces, normalmente la poda la organizo en función de que podo alrededor de dejo alrededor de un 30% en altura de ramas. Todo el resto hacia abajo lo podo. El diámetro que había ahí, asumiendo que esto es un cilindro, es de 15 centímetros. Bueno, podo, el árbol sigue creciendo. ¿Cómo crece el árbol? El árbol crece en dos dimensiones, o sea, en tres necesariamente, pero básicamente son dos direcciones, no dimensiones. Uno, la altura, y dos, el diámetro. En el minuto que el árbol se engruesa, van a ir apareciendo nuevas ramas. Entonces, como el árbol no es un cono perfecto y yo ya podé una cierta cantidad de ramas, luego el árbol subió en altura, la proporción de ramas aumentó, ya no tengo un 30%, tengo un 50%, por ejemplo. Entro de nuevo al bosque y en esa zona que ahora tiene 15 centímetros, recuerden que esto es un cono, en la zona ahora de arriba que tiene 15 centímetros, podo y dejo el 30% de ramas de la altura total. Y así voy. ¿Qué es lo que uno hace con eso? En el fondo lo que uno hace es que uno deja al centro un cilindro de 15 centímetros donde están todos los nudos. Y hacia la periferia genero lo que se llama madera sin nudos. ¿Se entiende o no se entiende? Porque en realidad esto es para hacerles un dibujito casi, pero en este formato no es tan sencillo. En la sala de clases sería más fácil. ¿Se entiende o no se entiende? Chicos, díganme si o si no, pues si logran cacharse, pues se logran imaginar cómo va el tema. Yo sí. Sí. A ver, mira, espérate, déjenme conectar. Voy a hacer me voy a hacer una pizarra virtual en realidad. Así que no es tan fácil hacerse la pizarra virtual en estas condiciones, pero lo vamos a hacer. Aquí hago el otro. También puede rayar el Zoom, profe. Sí, bueno, pero ya filo, mira, No te también puedo. tengo. Espérate. Ya. Déjame ver cómo lo puedo hacer para hacerle el dibujito. Esto aquí. Espérate, a ver. Déjenme ver. Déjenme dejar de compartir pantalla. Y voy de nuevo a compartir pantalla.
iPad. Este es el que me sirve. No me digáis que ahora hay que actualizar el Zoom. A ver, espérenme. ¿Y por qué no me pesca ahora? Parece que voy a tener que hacer lo que ustedes me... Porque me está dando instrucciones. A ver. A ver si coloco pizarra que me aparece. Ya, lo voy a hacer así. Ya lo voy a hacer así. En el fondo, el árbol tiene... ¿Se ve? Sí, Sí, sí. profe, sí se ve. Ya. Me van a tener que disculpar el pulso. Ya. Esto es lo que Profe, yo les señalaba. Entonces, dígame. preguntan, los nudos quedan al centro del diámetro, igual no se entiende eso de los 15 centímetros. Mira. Borrar. Espérate. Ya. Dibujo. No busqué lo que... ¿Dónde está la flechita ahora? Texto, dibujar, foco, borrador, rehacer, deshacer, línea curva, cero. Ya ahí sí, mira. El árbol, esto es lo que les quiero mostrar. Voy a hacer una simulación de un árbol. Los árboles son ustedes que son, bueno, lo voy a simplificar en que son cónicos, no son exactamente cónicos. En la base tienen una forma que se llama neiloide. En fin, pero entonces, a ver, ahí. Ahí. Ahí, ya. Mira, el árbol cuando está chiquitito, recién plantado, asumamos que es el diámetro que está acá al centro de estas dos líneas rectas paralelas. Y a partir de aquí empiezan a crecer las ramas. ¿Ok? Entonces, una ramita que tengo acá, otra ramita que tengo por acá. Ya. Lo que yo hago es cortar acá. Digo, mira, esta va a ser la altura de poda y vamos a cortar todo lo que está hacia abajo. Corto todo lo que está hacia abajo. Corto esa rama, corto esa rama, corto esa rama. Normalmente ustedes intuitivamente dirán, hay que cortarla lo más cerca posible del tronco. La respuesta es no. Afectar la rama, literalmente, impide que el nudo cicatrice. Entonces siempre hay que dejar un mini muñón. Eso es cuando uno tiene que capacitar a la gente que hace la poda. ¿Ah? También hay máquinas que lo hacen, pero normalmente se hacen con personas y hay que capacitarlos para decirle, oiga, no pegue la sierra ni fuerce a que la sierra esté pegada al tronco porque finalmente se genera un nudo, una herida, se gangrena, se genera una herida que nunca cicatriza, acá. Entonces hay que dejar un muñoncito. Ustedes van a cortar. Luego el árbol va a crecer en altura. ¿Ok? Vamos a seguir creciendo para acá. ¿No es cierto? Y también el árbol va a crecer en diámetro. ¿No es cierto? Que va a empezar a crecer para acá, para allá y para allá. ¿Ok? Bueno, corté. Nuevamente el árbol creció y ahora arriba, mucho más arriba, tengo este diámetro de 15 centímetros. Y a partir de aquí de nuevo, tengo ramitas. Vuelvo y digo, ahora la altura de corta, a ver, espérenme para arreglar el dibujo. O sea, dentro de lo que se puede arreglar con las limitaciones que tengo, estimado estudiante, artística y todo. La altura de corta va a estar acá y todas las ramitas que están abajo
las corto. De aquí para arriba, de aquí hacia arriba, hay un 30% más de altura de lo que ustedes tienen acá. ¿Ok? Se tienen que imaginar que el árbol, a partir de aquí y para arriba, está toda la copa. Toda la copa está acá arriba. Corto acá de nuevo. Corto ahí, corto ahí, corto ahí. ¿Qué significa? No sé si me logro entender, hacer entender. Que en el fondo ahora, después el árbol, de nuevo va a crecer. Perdón. Para arriba. Para arriba. Y ocurre que cuando estaba chiquitito, yo lo corté. Todo esto que está de la flecha hacia afuera va a ser madera sin nudo. No van a haber más ramas. Aquí, que fue la segunda poda, yo corté. Y todo esto que está acá, aquí, va a ser madera sin nudo. ¿Se entiende, no? Entonces, finalmente lo que yo voy generando es que yo voy concentrando en un solo cilindro todos los nudos al centro del árbol. ¿Se entiende ahora? Sí. Ese es el principio, nunca se lo habían dicho, porque hay algunas caras sonrientes. Ese es el principio de la poda. No es solo favorecer el crecimiento en altura, sino que yo estoy produciendo madera y el nudo es un problema salvaje. Puede ser decorativo, en algunas casas y en algunos paneles uno lo puede encontrar bonito, sí, pero estructuralmente, desde el punto de vista de la resistencia, si lo estudio como un material, es una zona donde la fibra cambia de dirección y por lo tanto la debilita. Y por eso es que uno ve de repente que se hacen hoyos. Entonces, ¿cuál es la madera cara? La madera cara es la madera que no tiene nudo. Para que me entiendan. Y esa es la madera que se llama madera, en inglés se llama madera clear. Clear. Y esa es la madera que se vende más cara. En el fondo ahí caemos en la categoría de madera cerrada. Bueno, Profesor, este una es el principio de la poda. Dígame. Entonces, en la práctica, para aplicar eso, se hace que al pasar un diámetro se poda. Exacto. Tú tienes las curvas de crecimiento del árbol. No es que estés midiendo todos los días, pues. Esto no es como un Sí, niño. Claro, pero tú sabes que más o menos luego de tanto tiempo, la superficie que tú ya podaste va a empezar a generar una madera, el árbol se va a engrosar y ahora el diámetro de 15 centímetros va a estar más arriba. Sí. Y ahí yo entro de nuevo a operar y entro de nuevo a podar. Y así Y, voy. profesor, al Dígame. hacerlo, por ejemplo, a un determinado diámetro, pongámosle 15, 30 centímetros, ¿el cilindro de madera sinus que genera es de ese diámetro o hay una variación? No es perfecto, pero más o menos tú te quedas en eso. Tú te quedas en 15 Ya. centímetros, Pero es 15, 16. aproximado por ahí. Claro, pero tú generas un cilindro, ponte tú que Sí. sea un cilindro, a ver, hagamos una, para que sea más preciso, entre 13,5 y 17,5. ¿Cachai? Te queda al centro, así, todo concentrado a la manera con nudo. Entonces, ya, ese es el principio. El principio ahora del raleo, por lo tanto, de la extracción de árboles. ¿Qué principio tiene? ¿Cuál es el objetivo entonces ahora yo de cortar? Y cortar entre medio, ¿ah? No estoy hablando de la cosecha propiamente tal, estoy hablando de que entro al bosque y cosecho. O sea, cosecho y saco algunos ejemplares. ¿Cuál es el principio ecológico? Disminuir la competencia. Ya, perfecto. Eso es uno, sí. ¿Qué otra cosa? La densidad de individuos. Se disminuye, pero tiene un sentido. Que es Para que entre más contraintuitivo. luz. Sí, miren chicos, miren. Hay un sentido que es la competencia, sí, disminuir la competencia. Eso es uno. Dos, eliminar, ustedes lo dijeron en la primera parte, hay que eliminar los árboles enfermos o los árboles que presentan un crecimiento que no es favorable para la madera cerrada. ¿A qué me refiero? Un árbol, por ejemplo, que tenga dos ápices principales. Un árbol que no responda al ideal del árbol, que tiene que ser cónico o cilíndrico, con un ápice principal. El que tiene dos flechas, hay que eliminarlo.
No va a servir. ¿Afuera? ¿Perdón? Mm, Así como mucho frío. No, se elimina el árbol que tiene doble flecha. Porque tiene El mucho. árbol que tiene dos ápices, dos puntas. Tiene que tener una principal, porque el criterio que yo estoy buscando es producir madera de alta calidad. El tercer elemento que juega, y es contraintuitivo, porque ustedes me dirán, oye, pero si yo quiero producir biomasa, tengo que producir lo máximo posible. Entonces yo debiera maximizar la cantidad. En un sistema, como son los bosques, maximizar la biomasa significa tener muchos ejemplares. Si yo tengo muchos ejemplares, si el bosque es muy denso, los ejemplares pueden ser de altura, de mucha altura, pero van a ser de un diámetro muy bajo. Ecológicamente, así se comporta un sistema complejo. El sistema complejo acumula, pero acumula en su conjunto, no acumula en individuos. Eso es algo, después lo vamos a ver en la clase, por el lado de Bertrand Lanfey, que plantea también eso, pero por sistemas complejos, con respecto a la eficiencia, o sea, perdón, a la productividad. Pero ya vamos a entrar en esa discusión. Entonces, ¿qué es lo que hago yo podando, o sea, perdón, raleando, que se llama el tratamiento? Lo que yo hago es que yo bajo la biomasa. Porque yo si, por ejemplo, les digo un ejemplo, miren, vamos a plantar, voy a hacer una plantación hipotética de 1200, una densidad en una plantación, un sistema productivo, son 1200 árboles por hectárea. 1200 árboles por hectárea creo que son, si mal no recuerdo, cada 4, a ver, espérenme. Son 1200 árboles por hectárea, perdón. O 1250. Ya. 1250. Significa que yo voy a tener 1250 árboles por hectárea. 1250 árboles por hectárea, ¿cuánta densidad es? A ver, no, se llama intuitivo. 2500, no, 1250 porque es una plantación. En 1250. Voy a tener, miren lo que les voy a colocar. Un árbol cada 8 metros. Ustedes me dirán, oye, pero eso no es nada. Bueno, probablemente en realidad hoy día al inicio habría que colocar más para cubrir el suelo. Asumamos 2000, el doble, 2500. Un árbol cada 4 metros. O sea, un árbol chiquitito cada 4 metros. La densidad no es mucha, ustedes podrán imaginarse. ¿No es cierto? O sea, 2500. Ok. Empieza la rotación, empieza a crecer el árbol. Empezamos con las primeras intervenciones eventualmente, que son entrar al bosque a ver cuáles son los arbolitos que están enfermos, eso se sacan. Y se sacan por una razón sanitaria, y es lo mismo, el mismo razonamiento epidemiológico que tenemos hoy día, que en el fondo tenemos que sacar el árbol para cortar la cadena de contagios. Son árboles enfermos que a veces tienen algún tipo de patógeno que va a empezar a saltar de árbol en árbol. Eso es muy complejo en una plantación. Hoy día probablemente aún más si es que la plantación tiene alguna mejora genética, y por lo tanto la diversidad genética de la plantación es baja, porque se han ocupado clones, o se han ocupado algunos clones que son muy productivos, y como el sistema es poco diverso, se enferma uno, se enferman todos. Si yo dejo esos 2500 árboles por hectárea que crezcan, van a empezar a crecer en altura y van a empezar a competir entre ellos por luz. Eso va a implicar que el crecimiento en altura se va a favorecer, no el crecimiento en diámetro. Entonces yo voy a tener árboles muy altos, pero muy delgados. Si yo raleo, lo que hago es disminuir, al revés de lo que uno cree, disminuir la competencia por luz. Alguien por ahí me dijo, no sé si fuiste tú, Connie, también, que me dijiste que entra la luz. Exacto, disminúyola. ¿Y qué es lo que ocurre fisiológicamente con el árbol en ese minuto? Lo que ocurre fisiológicamente con el árbol es que empieza a tomar diámetro. Conclusión, porque yo de los 2500, cuando llegue a los 20 años en una plantación de pino, probablemente llegue a un 400 o 350.
Miren lo que les estoy diciendo. Todo el resto se eliminó. Pero lo que hice, en realidad con esos 400, voy a tener menos biomasa que en los 2500. Claro que sí, pero la voy a tener concentrada en 400 ejemplares de mucho diámetro. Y esa es la madera que vale. Que es la madera que está fuera de este cilindro que yo les planteo de más o menos 15 centímetros. Eso es el principio básico de un raleo. Es generar, favorecer el crecimiento en altura. Perdón, crecimiento en diámetro. El apodo es crecimiento en altura. Es una mezcla de ambas para generar madera sin nudos, que se llama. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahora o no? Sí. Ya. Hay árboles, hay especies que tienen muy buena poda natural, otros no. El eucalipto es uno de los que tiene muy buena poda natural. O sea, la rama cae casi naturalmente y las intervenciones, por lo tanto, son menos intensivas. El caso de las pináceas, en general, hay que intervenirlas y generar esa madera sin nudo. ¿Para qué sirve esta madera? Le estoy viendo cultura general, porque ¿para qué sirve la madera básicamente de pino hoy día? Aplicaciones. Aplicaciones generales son, por ejemplo, pallets. En construcción también se ocupa. Es una madera relativamente barata en ese sentido. Pallet, construcción y para la producción de un elemento que ustedes lo manejan todos los días, que es la pulpa mecánica, que en el fondo corresponde a que el árbol se pulveriza de manera mecánica. O sea, en el fondo es como, ¿conocen los esmeriles o no? Es ¿Los qué? esmeriles. Sí, Ya, esmerilar el árbol y dejarlo igual que una masa de fibras sueltas, la madera. Esa pulpa, con esa pasta, se fabrica papel y se fabrica papel de alta resistencia. Las pináceas o las angiospermas tienen una fibra que se llama papeles de fibra, o sea, perdón, pulpa de fibra larga. Y la fibra larga tiene una alta resistencia mecánica. Entonces, ¿dónde ustedes la ven? Todo lo que son cartones es la fibra que sale de este tipo de especies, como las pináceas. Todo lo que son los embalajes, por ejemplo, la comida de perro. ¿Se entiende, no? La comida de los gatos. ¿Se fijan en el envase que tiene una comida de gato? Es papel, pero es papel de alta resistencia. Tiene una alta resistencia al cisalle, que se llama cuando yo lo rajo. Si ustedes tienen, ya es bastante más escaso, el famoso o el antiguo papel roneo, se fijarán, si ustedes lo tratan de rajar, que tiene una resistencia mayor que el papel blanco, que es la pulpa química. Y la pulpa con la cual se fabrica el papel tisú, en fin, los papeles higiénicos, el papel de fotocopia, etcétera, etcétera. Nosotros antiguamente íbamos a la planta a la papelera que está en Puente Alto, que es de SMPC, que es bien impresionante cómo ellos producen papel. Miren, la máquina que producía los rollos, para que ustedes me entiendan, tiene el tamaño del edificio E, entero, de punta a cabo, y la altura es más o menos similar. O sea, es un monstruo de máquina, es una cosa, una maravilla de la ingeniería. Gigante. Bueno, ellos producían, creo que son rollos de 4 o 5 toneladas de papel, con lo cual después se deriva a hacer todo tipo de papel tisú, básicamente, el papel higiénico, pañuelos desechables, etcétera, etcétera. Preguntan si tiene fotos de eso y cuál es el nombre de esta clase. El nombre de esta clase son sistemas silvícolas, lo que pasa es que le estoy dando algunas culturas generales. Ahora voy a entrar en el sistema silvícola. Esta clase es sistema silvícola. No, fotos de la máquina no tengo, no nos dejaban sacar adentro. Había un ruido infernal más encima. Pero era impresionante cómo desde la pulpa se termina un rollo de papel. En fin, bueno. Voy a seguir con la clase para que no se me pierdan. De nuevo voy a compartir, pero voy a compartir la clase.
Ya. Les expliqué entonces un poco, esto más que vean como un forestal ve la cosa de la silvicultura y cómo ve un sistema silvícola. ¿Ya? Ellos los ven desde este punto de vista, siempre asociado a planes de manejo o a planes de gestión, póngale como quieran el nombre. Tiene en el caso de los forestales, es un sinónimo, casi lo mismo. Se busca básicamente optimizar la faena propia y maximizar el valor presente neto, que en el fondo es tratar de maximizar los recursos. Esto siempre ocurre al final, por supuesto. Ustedes saben que las rotaciones son alrededor de 20 años. Luego de 18 o 20 años, en el caso de una plantación, ocurre esto. Hay programas de cosecha para maximización. En este caso hay tecnología de todo tipo, sobre todo para la cosecha. Hay cosecha mecanizada, son máquinas que son cabezales, particularmente cuando no son tan especializadas, son cabezales especiales que uno puede conectar a una retroexcavadora. La retroexcavadora se mete a terreno y empieza con el proceso de tala. Es una mano que toma el árbol, lo corta por abajo, lo tumba y lo derrama, y lo troza en función de, normalmente son 2,4 metros, que son los anchos de los camiones, y con eso va trozando hasta un diámetro mínimo. Entonces va pasando, troza, derrama, troza, deja todo eso en terreno y después pasa a otra máquina, otro tractorcito chico, y recoge eso, se recoge con un brazo, se pone en un remolque y se saca del bosque. Esas configuraciones pueden ser múltiples, ¿no? Para poder hacerlo con las tecnologías. Se puede configurar incluso con personas en lugar de con máquinas. Entran motosierristas con todo un sistema de protección hoy día, entran con cascos especiales para el sonido de la motosierra, con protecciones de oído, protecciones de lentes y pantalones anticorte que se llaman, para evitar los accidentes. En el caso del bosque nativo, ustedes saben que lo que se llama la palabra multitanio son bosques que tienen cualquier tipo de edad, no tienen manejo, en fin. Aquí es más complejo determinar los ciclos de corta, las intensidades de corta y la distribución de diámetros para poder distribuirlo. El bosque nativo en ese sentido tiene una dificultad adicional. Y básicamente los problemas que tiene el bosque son el tema asociado al mercado que hay para su biomasa. Un mercado que haya para madera cerrada, que es la madera más cara, y madera para muebles, en fin, para ese tipo de productos que son de alto valor agregado. Hay poco mercado, hay poca producción, hay mucho menos conocimiento que las especies, en particular el pino eucalipto en Chile, a todo nivel, en términos de resistencia mecánica, aplicaciones, pulpa, etcétera, etcétera. El bosque nativo, durante mucho tiempo, yo diría que durante los años 90, 80, 90, se ocupaba básicamente para pulpa. Y se ocupa básicamente para pulpa. En este caso son bosques caducifolios, por lo tanto son de fibra corta, al igual que el eucaliptus. Y se ocupan porque la calidad de la madera importa nada. Da lo mismo que la madera esté manchada, da lo mismo que el árbol sea flaco, da lo mismo. El árbol se astilla, se chipea, se arman cerros de chip y eso se exportaba normalmente a Japón, y Japón tomaba ese chip y fabricaba papel. No le exportábamos el papel, le exportábamos el chip bruto. Siempre el manejo tiene considerado aspectos de conservación, básicamente aspectos sobre todo el suelo, que es el tesoro más preciado a poder cuidar cuando uno quiere generar un sistema, un ciclo productivo de diversas cosechas en un lugar. Sin suelo estamos fritos, y normalmente las cosechas se organizan en eso. Las cosechas se organizan de tal manera de que cuando uno saca los ejemplares, rápidamente entra y planta de nuevo. Los tocones, ustedes saben lo que es un tocón. El tocón es lo que queda luego de que se tala. Se tala y queda el tocón abajo, que es la porción de madera que no se cortó con todo su pan de raíces. Eso no se extrae. Sería caro extraerlo. No se extrae, se deja. Ayuda a sujetar el terreno, en fin. Y se planta al costado. Así se hace. Y bueno, ¿cómo se logran, básicamente, cómo se logra aumentar la producción y la productividad de los ecosistemas? Se controla lo que se llama la arquitectura, lo que yo les hablaba, composición y estructura.
La arquitectura, o sea, estamos hablando de la composición. Si yo tengo algún monocultivo, claramente me decido por una sola especie. Y la estructura, ojalá que esa especie sea de una sola edad. Sea monoetanio, en el fondo tenga una edad, no sea multitáneo, no tenga distintos pisos. ¿Ah? Ojalá la mayor cantidad de superficie sea de una sola edad, porque es mucho más barato después en la cosecha. Hoy día tenemos técnicas satelitales para controlar esto, en fin. Y finalmente, como para cerrar este espacio puramente forestal, es el manejo o la gestión, tiene estos elementos que están metidos acá, como ustedes lo ven. Tiene ciencias biológicas, tiene la parte ambiental, eso es lo que se llama silvicultura, y luego todo lo que son las matemáticas y las ciencias sociales, la parte económica, que confluyen para poder llegar a un objetivo concreto que normalmente va a ser producir madera. En el caso de la matemática, los árboles en Chile están descritos en función de volumen y en función de índices de sitio, que hoy día están medio alterados por el cambio climático. Pero los volúmenes de los árboles, uno puede simular el crecimiento de un pino y uno puede simular más o menos cómo es el rendimiento que va a tener ese bosque, y cuál va a ser la cantidad de biomasa, por ejemplo, cuánta va a ser la cantidad de biomasa con nudos que voy a sacar con este cilindro que yo les explicaba de 15 centímetros, y qué es lo que va a pasar con el resto de la madera, cuánta madera top clear voy a sacar, cuánta madera de segunda categoría voy a sacar, eso ya se sabe con antelación. Y cuáles van a ser los bosques con los cuales yo voy a poder cosecharlos durante la época de verano, y cuáles son los bosques que yo voy a tener que cosechar en la época de invierno. El otro elemento es el control sobre la edad y la longitud de la rotación. Como yo les decía, el término de la edad es importante, el término de la longitud de rotación yo creo que ya se los he dicho bastante, que es uno de los problemas que tiene el bosque nativo por las rotaciones altísimas que tiene. Y eso, vuelvo al tema económico, que finalmente es meterle una incertidumbre enorme al sistema, decir, no se preocupe, maneje esto, porque en 60 años usted lo va a poder aprovechar. Y si usted, no solamente está el tema de que, oye, pero son 60 años, sino que al final usted no sabe si en 60 años más eso va a tener el mismo valor que tiene hoy día o no, o va a haber una provisión de corta, o en fin, como lo hay en algunas especies en Chile, como el caso en caso particular de la araucaria. Profe, pero Dígame. ¿no cree que como en el futuro proceso que estemos de cambio climático, todo eso, esas maderas van a estar como más difíciles de encontrar, va a haber más sequía, entonces por tanto igual yo creo que podría tener un valor monetario considerable? Claro que eso no deja de lado como lo que se demore en la rotación, pero no creo que sea despreciable. No. Si yo no digo eso, yo hablo de la incertidumbre, porque yo lo único que te puedo asegurar hoy día es que no sé. Y no por una ignorancia per se, sino que porque no te puedo adelantar qué va a pasar con ese tipo de especies. ¿Cachai? No puedo, no sé. Claro, si hay un No sé. incendio y se quema todo. O sea, si hay incendio, si ponte tú que tiran una prohibición de corta, si sabes que en realidad hoy día los bosques notufagos son vitales, chao, nunca más se pueden tocar, que fue lo que pasó con la araucaria. Si tú la araucaria no la puedes tocar. Ahora no la puedes tocar, tú tienes un bosque de araucarias y tiene que estar ahí instalado, no lo puedes tocar. Oye, pero si este predio es mío, yo puedo sacar un arbolito. No, ni siquiera con criterios de manejo. Ni siquiera lo puedes manejar. Decir, oye, si yo lo manejo, por lo tanto, hago una extracción de algunas especies, manejo. Si yo lo manejo, puedo mantener, y eso es lo que debiese ocurrir, puedo mantener la especie eternamente en el lugar y hacer un aprovechamiento de algunos ejemplares. Tampoco. Entonces imagínate te hacen eso con el notofago. O sea, no sabí en 60 años qué pasa. Hay una incertidumbre muy alta. En el fondo lo que quiero que entiendan es eso. Lo otro es que también los mercados son... Mira, cuando tú produces de manera industrial, siempre, en todos los mercados, para todo tipo de materiales, tú requieres constancia y requiere asegurar cantidades del producto que sean homogéneas. Todo proceso industrial es lo mismo. O sea, si alguien te dice, oye, yo quiero
Por ejemplo, en el caso de la fabricación de un auto, Ford, Tesla, Mitsubishi, Nissan, en fin, la marca que sea, necesita tener un proveedor que le provea puertas. Bueno, resulta que las puertas, todas tienen que ser iguales. No solamente las dimensiones, sino que sus características en términos de resistencia, durabilidad, bla, bla, bla. Ya. Si hay un proveedor que te asegura eso en una cadena, perfecto, ese es el que te sirve. Pero si tú tienes una variación en la calidad, estás jodido. ¿Qué es lo que pasa en el bosque nativo con la madera? No tenemos conocimiento hoy día. Uno, no tenemos masas forestales para producir con esa intensidad. Eso es uno. Dos, el proceso es muy largo, 60 años. Y tres, tampoco tenemos un mercado que la pueda absorber. Entonces, ese es el problema que tiene el bosque nativo. Ahora, en términos generales, lo que estamos hablando cuando hablamos de bosque nativo, y ustedes siempre tienen que tener esto, porque hay otros elementos del bosque que pueden valer, que estamos hablando de lo que se llaman bienes tangibles. O sea, todo mi análisis hoy día, que se lo he mostrado aquí, mal o bien, que me lo hayan entendido, estoy hablando de un concepto que se llama metro cúbico por hectárea. Cantidad metro cúbico por hectárea, biomasa, bien tangible desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué hablo desde el punto de vista jurídico? Porque desde el punto de vista, hoy día Chile integró una ley, la 20.930, anótenla, me imagino que ya no iba a hablar de ella, 20.930 del Ministerio de Medio Ambiente, que es una ley que permite valorizar los bienes intangibles de un bosque. Entonces, me estoy metiendo en otra discusión, pero se las voy a decir porque ya no importa. Pero esto es cultura general y estamos hablando con futuros profesionales, así que yo no les voy a preguntar en una prueba datos precisos, me interesa que tengan discusiones complejas. La ley 20.930 lo que permite es meter, y debiera ser así en el futuro, al ciclo económico los bienes intangibles de un ecosistema. ¿Cuáles son los bienes intangibles? Lo voy a traducir en términos más recurseros o en términos más ambientales. Son los servicios ecosistémicos. Producción de agua, protección de suelo, producción de oxígeno, captura de CO2. Y hay más todavía, hay bienes culturales, en fin, y otras cosas. Bueno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que debiera ocurrir con esta ley? Esta ley permite eso. Lo que ocurre es que si uno, los derechos reales de conservación que se llaman, no voy a entrar en la discusión jurídica de lo que es un derecho real. El derecho real, por ejemplo, el derecho de propiedad es un derecho real. Pero ahora la conservación también tiene la misma categoría, es un derecho real. Implica que yo podría generar recursos económicos, no solamente por bonos de carbono o lo que sea, asociado a cómo funciona el ecosistema. Esa vía a mí me va a permitir mantener el ecosistema de pie, porque vale por cómo funciona, no vale por lo que produce. Ese es el gran cambio de paradigma de esa ley. Yo tuve la oportunidad de compartir con el autor de la ley, un gallo brillante, muy inteligente, como buen tipo que se sabe que raya en lo genio, arrogante por supuesto, pero como decía Steve Jobs, la gente muy inteligente que sea complicada de personalidad, da lo mismo, porque si saben hacer este tipo de cosas hay que saber lidiar con ello. Y hace esta ley lo que permite, o lo que debiera permitir, son beneficios económicos por esto. No voy a entrar en la discusión de qué lo significa beneficio económico. El beneficio económico puede decir porque yo te cobro por lo que produce, o el Estado me da un beneficio en términos de rebaja de impuestos por lo que yo tengo, por las dos vías. No es la discusión de esta clase, solamente les digo que esta ley va a permitir que un bien intangible, o ya permite porque está promulgada el año 2016, que un bien intangible pase a ser parte del ciclo económico, que yo creo que para mí es la solución que hay respecto al bosque nativo. Porque como yo les comentaba, en el bosque nativo, cuando ustedes tienen un bosque nativo, tienen un pequeño propietario con un bosque nativo, el tipo tiene un problema. Porque tiene árboles que se demoran decenas de años en crecer. O sea, no puede hacer uso de la biomasa como tal. Y si hace uso de la biomasa, tiene que arrasar con el cuento. Porque va a sacar, se genera ahí un incentivo súper perverso. Que el tipo dice, oye, ya, no saquemos todo, ¿para qué vamos a sacar todo? Saquemos los más bonitos.
Eso se llama una práctica que en términos coloquiales le llaman en Chile floreo. Entonces el floreo es que yo entro al ecosistema y saco los mejores ejemplares. ¿Qué significa mejor ejemplar? Aquel ejemplar sano, aquel ejemplar de una forma cilíndrica, aquel ejemplar grande. Bueno, si yo lo saco del sistema ese ejemplar, el aporte genético que la descendencia de ese ejemplar también, la futura descendencia la elimino. Lo que les estoy diciendo es que le bajo la calidad al bosque. El que me queda es un ejemplar torcido, un ejemplar chico, en fin, que no tiene el uso que yo quiero. Entonces degrado genéticamente el sistema. Eso es un problema. Eso se genera porque el tipo no tiene otra salida. ¿Qué va a hacer? No sabe qué maneje. No, mire, ocúpelo como árbol semillero y usted hace clareo, que es otro tratamiento silvicultural, para que se reproduzcan. Y mis hijos, ¿qué comen hoy? ¿Qué comen mañana? Lo quiero plantear en un extremo, porque esas son un poco las disyuntivas que existen para este tipo de recursos. Hay que ser consciente, hay que meterle matices a esto. El bosque nativo era una solución. Que ya no veamos el bosque como un productor de biomasa, sino que como una máquina que produce servicios. Y si yo puedo cobrar por cómo funciona la máquina, voy a tener un incentivo a mantenerla en el lugar. Puede ser una muy buena salida. Ustedes podrán decir, oye, se mercantiliza sí, pero cuando tenemos un sistema que funciona sobre la base del flujo de dinero, ¿cómo yo hago que el dinero llegue a esas personas que tienen pocos recursos, 50 hectáreas de terreno, y se les genera un problema, porque más encima tienen que pagar contribuciones, el Estado le puede cobrar un impuesto, por mucho que sea bajo, y el tipo no puede hacer uso del terreno? Bueno, voy a devolverme en la clase, porque ahora les voy a ver cómo funciona un sistema forestal de acuerdo a cómo lo entienden ustedes. ¿Ok? Les acabo de hacer una clase, un repaso, o no un repaso, pero introducirles conceptos de manejo, conceptos de cómo operan los forestales, básicamente, maximización de BPN. Ahora voy a empezar a verlo en esta última media hora de clase. ¿Cómo funciona un sistema de producción de acuerdo a qué? A como yo entiendo que ustedes lo ven. La clase la hice en función de lo que yo he aprendido con ustedes y en la carrera durante estos últimos 20 y cuántos años ya. 23, qué viejo. O sea, casi la misma edad que tienen ustedes. Qué horror. Y basado en la teoría de sistemas de Bertrand Lange, por supuesto. Como ustedes pueden ver, y acá ya entro en lógica propia de ustedes, pero que esto les haga sentido, y que ustedes logren conectar este discurso tan ingenieril o poco o frío del forestal que busca producir biomasa casi a cualquier precio. Yo les expliqué un poco el origen del pino y el eucaliptus en términos de lo que eran. Fue Federico Albert quien los introdujo. En fin. Y tiene un origen histórico, no un origen reduccionista. No es que los forestales, todo ignorantes, solamente un eucalipto, tiene un origen que es bastante más complejo que ese, como todas las cosas. Sin embargo, les voy a ver un sistema de producción como tal cual lo debieran ver ustedes. Entonces, quiero que se centren en este esquema. Los elementos centrales son 3. Energía, son 4 en realidad. Son 3. Energía, en particular el sol. Información y el proceso productivo como tal, que en este caso el proceso fotosintético, que es el que tienen las plantas, sean porque sean un sistema silvícola, sea porque sea un sistema agrícola. ¿Ok? Finalmente, esto tiene una cierta eficiencia, por lo tanto hay una cierta tasa de producción y las pérdidas. En el caso de la fotosíntesis, un sistema, el árbol, el ser viviente como tal, es un sistema extremadamente eficiente en la transformación de energía solar a biomasa. Así es bien impresionante lo que ocurre. Imagínense, eso es lo que se llama producción primaria. Nosotros no somos capaces de hacer eso. Nosotros, cuando mucho, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con el sol? Producir vitamina D, que para el COVID no sirve, porque mejora el sistema inmune, a eso me refiero. Pero no podemos producimos una vitamina, no nos alimentamos de vitamina D. La planta tiene esta maravilla,
de tomar la energía del sol y hacerla biomasa, que es una cosa muy bonita. No sé si lo logran dimensionar, pero bueno, ¿para qué me voy a poner romántico? Y esto en un sistema complejo que puede ser un ecosistema boscoso, ¿no? Donde hay distintos elementos que interactúan y que además compete otro subsistema que no son separables, como es el caso del suelo. Entonces, les voy a colocar acá está puesto en función de varias cosas, porque esto aquí mezcla también sistemas agrícolas y sistemas silvícolas y sistemas pecuarios. En particular acá está medio pecuaria la cosa con este esquema que tengo, pero bueno. Pero en el fondo el sistema forestal tiene insumos, fertilizantes por supuesto, básicamente en la primera etapa, que es cuando uno viveriza las plantas antes de llevarlas a terreno, recursos, todo lo que son los viveros, todo lo que son la tecnología asociada a máquinas de movimiento de tierra, tractores, para poder cultivar, para poder producir las plantas, y luego llevarlas a terreno. El proceso productivo como tal, que es simplemente la producción propia. Aquí la máquina es la planta, la producción propia de biomasa. Y luego el producto final y la salida final que tiene, que es madera de distintas calidades, entre las cuales está la madera con nudo, ¿no es cierto? Hay que identificar lo que se pone ahí muy importante. Son 4 elementos: estructura, funcionamiento, flujos y niveles jerárquicos. Yo creo que en ecología han visto mucho de esto. Han visto al menos lo que son los niveles jerárquicos y han visto al menos lo que son los flujos de intercambio. La estructura y el funcionamiento son particulares de un sistema específico, pero en particular, por ejemplo, me refiero a un sistema forestal que tiene una estructura, tiene un nivel jerárquico limitado, porque para simplificar el sistema y poder manejarlo de manera más eficiente, lo simplifico: una especie, una edad, y el funcionamiento también se simplifica. Los flujos de intercambio son entre menos actores, son entre menos subsistemas. Eso pasa en las plantaciones. Y eso es lo que uno busca también, porque si no, el manejo de un sistema biodiverso es complejo. Todavía no tenemos el conocimiento completo para saber cómo no operan, y es caro. Y además los plazos son largos en el caso de las especies forestales. Ojo que estoy hablando de esto. En el caso de un cultivo agrícola, esto se reduce mucho porque el cultivo agrícola tiene una rotación muy rápida, 4 o 6 meses. En el caso de los cultivos que se llaman de chacra, que son zanahorias, lechugas, etcétera, betarragas, etcétera. Si eso se empieza a alargar en el frutal, ya la dimensión cambia. Y ya el tercer elemento es un elemento silvícola, donde el elemento frutal, que es la biomasa anual que aporta el sistema, no existe. No hay ingresos anuales con una plantación forestal. Eso que quede claro. Solamente existen ingresos al final, cuando el proyecto termina. ¿Okay? ¿Cómo funciona un sistema de producción forestal en general? Hay varios elementos que yo les quería comentar. Está la producción primaria bruta, que ustedes ya me imagino que se lo estaban imaginando, bruta y neta, asociada a madera, y a una cosa que podría ser, depende del tipo de cultivo. En el caso de las pináceas, no es así. En el caso del bosque nativo puede ser. Si uno hace un bosque nativo también para producción de madera, no es imposible, pero se podría. Y corresponde a lo que se llaman los productos forestales no madereros, ¿okay? Que podría ser la cosecha de hongos en alguna época, hongos ya sea terrestres o los hongos que están propiamente en los árboles. Hay uno que es el digüeñe, que es un hongo que ataca a los notofagus y que es comestible. Ese está a nivel de las ramas. Todo esto
todo el ciclo tiene dos condicionantes. Tiene la condicionante asociada a la eficiencia básicamente, pero a la eficiencia en producción, lo que dice ahí, la eficiencia en producción primaria, y a cómo, producción primaria, productiva, en fin, y a cómo yo relaciono esos elementos con el sistema económico. Recuerden que cuando hablo de plantaciones, hablo de un sistema en el cual yo voy a tener solamente costos y números rojos toda la rotación. No van a haber ingresos de ningún tipo entre medio. A ver, estoy siendo un poco radical. Ustedes me pueden decir, oiga, profesor, pero si yo hago lo que usted dijo hace unos minutos de que se poda y se ralea, ¿qué hago yo con esa madera? Bueno, usted podría sacarla del sistema, si son árboles enfermos, por supuesto que hay que sacarla, y venderla como leña. Sí, ocurre, sí. Pero también es una labor que hay que destinarle a recursos. O sea, la extracción, trozar el árbol en terreno, cargarlo arriba de algo y sacarlo del bosque, no es un tema que sea sencillo. Se necesita algún tipo de tecnología, que pueden ser lo que se llaman los antiguos locomóviles, pueden ser yuntas de bueyes, pueden ser carretas. Ojalá una tecnología que no arrastre los palos por el suelo, porque rompe el suelo. Lo que no se mide no se controla, eso es una máxima que existe en general en el mundo de la gestión. Y los sistemas forestales hoy día modernos tienen, como lo mostró el profesor Galleguillo en la semana pasada, que no estaba orientado a sistemas forestales, pero Mauricio lo que hace es cuantificar una serie de elementos de un sistema entre el cual está la vegetación de una cuenca para poder manejarla. Bueno, acá es lo mismo. La cuantificación no solamente de cuánto se produce y la tasa a la cual se produce, sino que además de los distintos productos que de ahí se obtienen, está bastante desarrollado en el mundo de las plantaciones. Como yo les comentaba, tengo indicadores y tengo valores aproximados de cuánto es el tipo de madera que voy a sacar, y los valores de esta y cuál finalmente va a ser el valor presente neto del proyecto completo cuando yo saque la madera que de ahí se usa. En Chile, hoy día, estamos en una etapa en que hay sectores de este país que están en la tercera rotación. Las primeras rotaciones de pinaces, sobre todo pino y eucaliptus, partieron en los años 70, las primeras más intensivas, luego del decreto ley del 701, en la época de dictadura que sacó Pinochet, y cuyo gran artífice fue, yo les comenté, nuestro querido Julio Ponce Lerú, que fue director de la CONAF en esos años. Julio Ponce Lerú, que es el actual jerarca de SQM, y que trabajó con Patricio Contese muchos años. Ambos son ingenieros forestales de la Universidad de Chile. No lo digo para que juzguen, solamente les doy el dato anecdótico de que pertenecieron a la facultad. Y ellos Ponce Lerú fue el que estuvo a cargo en un inicio de llevar a cabo el 701, el decreto ley 701. Ese decreto ley se orientó, como yo les comenté, a que se financiaba, el 75% fue un voucher a la oferta que se financiaba el 75% de la plantación de cualquier especie, con una tabla que tenía la CONAF en Chile, para cubrir suelos que estuviesen abandonados por la agricultura. Básicamente funcionó muy bien, como yo les comenté. El 701 además lo que hacía era que él les devolvía el 75% de lo vivo al primer año. Ojo, eso también es importante porque un pequeño propietario también tiene ese problema, el costo financiero de decir, ok, esto vale 5 millones de pesos, cubrir todo esto, ya, ¿y de dónde saco la plata? Bueno, tiene que endeudarse con el banco y el tipo no tiene acceso al banco porque no es bancarizable. Entonces, estos 5 millones, ¿de dónde los saco? Más encima me van a devolver, voy a gastar 5, pero me van a devolver 4,5, 500 lucas las tengo que absorber yo porque solamente el 75% y el resto no. Todas esas condicionantes ustedes tienen que tenerlas claras para que sepan cómo se maneja un sistema.
Los sistemas de plantaciones en general tienen un objetivo, el propósito siempre va a ser la producción de manera, ¿no es cierto?, de manera rentable. Siempre se hace en función de una, yo le puse predio, pero en realidad era corregirlo, es rodal. Las unidades de manejo, ustedes lo van a ver seguramente en manejo de recursos naturales, son rodales. El rodal es una unidad de manejo homogénea. Quiere decir que ese rodal tiene la misma estructura, la misma arquitectura, la misma especie. Y por lo tanto, el manejo va a ser uno solo en ese sector. Y por último, el contexto, que en el caso del negocio forestal, es un negocio que requiere mucha espalda financiera, requiere mucho soporte financiero. Los largos periodos de rotación hacen que esto sea muy duro para los pequeños. Y eso también explica que esto esté concentrado en los grandes. No solamente un tema de que hay que los grandes que son poderosos, sáquense ese discurso populista, porque un pequeño no le da, o sea, no puede soportar 20 años, tiene que estar bancarizado, las inversiones son altísimas, la incertidumbre es muy alta, y tiene que haber un proceso industrial detrás al cual tienen que tener acceso. Nada de eso ocurre para que uno chico se meta en el sistema. Entonces, son los grandes, ¿no? En los sistemas de plantaciones, los elementos que se relacionan en ese estrés, ustedes tienen que tenerlos claros, son básicamente la parte de vegetación, la infraestructura que está a cargo de eso, y aquí entre infraestructura y tecnología me quiero detener un minuto porque las plantaciones son un cultivo que requiere mucha infraestructura y mucha tecnología. Las plantas se llevan a terreno. Una plantación, uno no hace una plantación en que uno pone una semilla en el suelo. Una plantación requiere que la planta sea producida en un vivero. En Quibolgo, esto en la zona del Maule, los viveros tienen 60 hectáreas. Imagínense, son bien impresionantes de ver porque uno ve verde como si fuera un pasto, pero son puras plántulas chiquititas. Las técnicas de producción básicamente son dos. Se puede producir en platabandas que se llama, y eso es una producción que se llama raíz desnuda, y la producción en bolsas. Las angiospermas, que son básicamente las pináceas, se producen a raíz desnuda. ¿Y saben lo que es una platabanda? Dígame si sí o si no. No, yo no sé, No, profe. No sé, ya, me tienen que decir, porque este es un vocabulario que se ocupa frecuentemente. La platabanda es una unidad de producción de plantas en que en el fondo yo tengo, si lo veo desde el punto de vista estadístico, es un bloque. Es un rectángulo que tiene, en el caso que puede tener, por ejemplo, 100 metros de largo, pensando en los viveros de 50 metros de largo ya, en los viveros de Quibolgo, 50 metros de largo por 2 de ancho. En ese rectángulo yo concentro una cantidad de plantas. Y esa es una unidad de manejo también que se hace. No puede ser 2 metros, me equivoco, es menor, porque tiene el ancho, estoy tonteando, estaba tratando de esquematizarle. Para ser exactos, debe tener alrededor de 1,4, porque es el ancho de la trocha del tractor. La trocha es la distancia interna que hay entre rueda y rueda del tractor. Eso es trocha. Esa es la que define el ancho de la platabanda, de manera que el tractor pase su rueda y no pase por sobre la platabanda. Esa es una platabanda. Ahí se produce, en ese espacio, en ese rectángulo que son de 50 por 1,4, se producen las plantas. En el caso de la tecnología raíz desnuda, se producen las plantas y luego pasa el tractor con un desenterrador, que en el fondo el tractor pasa y cuando tienen que sacar las plantas,
pasa con un sistema de cuchillos hacia el lado que levanta, no corta raíces, y de atrás, y levanta toda la platabanda, y luego pasan los operarios y sacan sin rajar las raíces, las plantas una por una, las acumulan en una cajita, las ponen en una cajita acostada y se van a refrigeración por 24 o 48 horas. Normalmente son 48, a una refrigeración a 4 grados de temperatura. Con eso uno le baja la actividad metabólica a la planta. Todo esto se hace en invierno. Y luego esto va a terreno. Se lleva las cajas y se va a terreno. Entonces, la tecnología que se ocupa es mucha. La infraestructura que se ocupa es muy importante. No es solo llegar y pensar que uno va a plantar. La planta se lleva hecha. Y bueno, finalmente las interacciones, yo algo les expliqué ya respecto de lo que son las podas, los raleos, la fertilización normalmente se hace cuando son plántulas, cuando se fertilizan. Y en la última etapa de la producción las plantas se estresan un poco para que desarrollen una cierta capacidad al estrés, porque después en terreno van a estar en esas condiciones. Un componente muy importante de las plantaciones son toda la mano de obra que hay en torno a ellas. Se requiere mano de obra especializada en la producción de plantas, se requiere de biólogos, se requiere de agrónomos, se requiere de ingenieros forestales. Es un cultivo que es complejo. O bioquímicos. En el caso de Arauco tienen un set de profesionales de primer nivel que trabajan en esto porque evidentemente la especialización llega tanto que ellos trabajan con clones, trabajan con setos, trabajan con variedades de pino que son más productivas en términos de madera. Ustedes podrán decirme, oye, está bien, pero ¿cómo pueden homogeneizar, bajar tanto la biodiversidad o la diversidad biológica del sistema? Bueno, eso lo que hace es que hace que sea más eficiente en términos productivos, pensando en un objetivo puramente que es de producir una madera de un cierto nivel de cantidad y una cierta cantidad. Ellos tienen compromiso respecto de cuánta madera tienen que vender, cuánta madera van a exportar. Hay una cadena de producción en que hay demandas de esto. Ustedes a un productor en el extranjero le pueden decir, oye, es que en realidad este año el bosque este año en la producción fue menor, así que no te puedo mandar lo que me comprometí a mandarte. Eso no puede pasar en un sistema industrial y eso no pasa. Por eso es que los sistemas se especializan tanto. Y por eso es una de las complejidades que tiene hoy día, por ejemplo, en el caso agrícola, el cultivo de la palta. La palta es un cultivo que los agrónomos le llaman añero. No han sabido descubrir por qué los paltos tienen ciclos de mucha producción un año y baja la producción al otro. Eso en términos de contratos, en una cadena completa, es fatal. Porque tú al comprador no le puedes decir, oye, este año te voy a mandar 100 toneladas y el próximo año sabes que el palto, mira mi paltito hoy día anda taimado, te mando 40. Que a su vez este intermediario tiene sus compromisos para vender los 100 y les mandan 40. ¿Qué hace? Bueno, lo primero que hace es cortarte como futuro proveedor porque no eres confiable. Tu negocio se va a las páginas. Entonces, es un sistema que es complejo porque se requiere estabilizar una producción de un ente biológico que depende de todo esto que ustedes están viendo, que depende de sus componentes, que depende de la interacción, que depende de los recursos que tenga, que depende de los aportes que yo le haga. Entonces, depende. Y la cadena hacia adelante me dice, no, usted me dijo que me va a entregar 100 al año, bueno, yo espero 100 al año. Oye, pero es que no sé, resuélvelo. El problema es tuyo. Prodúceme 100 al año. No me interesan excusas. Así funcionan las cosas en el mundo real. Entonces, entrar en hiperespecializaciones. Yo lo que estoy tratando de decirles no es justificar, pero que entiendan el comportamiento que hay cuando uno hace algo muy intensivo, que uno baja la biodiversidad. Hay ciertos criterios asociados ecológicos que uno evidentemente no los considera. Y no los considera porque las exigencias del sistema hoy día no me permiten considerarlas. Que yo le diga al que siga para adelante que por razones ecológicas hoy día yo produzco menos. No, en ese caso, si el tipo me dice, bueno, si usted produce menos, perfecto. Dígame cuánto va a producir. ¿Ya no puede producir 100 al año? No, ¿cuánto?
70, te puedo asegurar. Bueno, 70 entonces, te pago por 70. Y si yo hay un año que produzco 90, veré qué hago con el diferencial de 20 porque a él no se lo puedo vender. Entonces se dan cuenta que los sistemas son muy complejos, los sistemas forestales, desde ese punto de vista orientado a lo que es una plantación y orientado a lo que es la producción básicamente de madera, que es el bien tangible por el cual vale el bosque. No vale por los bienes intangibles todavía. Yo espero que con la ley 20.930 de derechos reales de conservación, Chile empiece a ocupar esa ley justamente para que el bosque tome un valor por sus aportes intangibles al medio. Y ahí podemos tener probablemente un buen elemento de aporte económico para el bosque nativo. En el bosque pueden haber subproductos, sí, pero son escasos, como yo les decía, básicamente son la leña. En el caso del bosque nativo, algunos productos forestales no madereros, no estamos todavía. Miren, hay un tema que se produce con todos estos subproductos, que es que si fuésemos más numerosos, lo que pasa, por ejemplo, en los países como Estados Unidos, países grandes, eventualmente Francia, Alemania, que son países que tienen 65 millones de habitantes en el caso de Francia, 68 en el caso de Francia. Alemania anda por ahí, Estados Unidos 250. Donde hay una masa crítica que tiene un muy buen poder adquisitivo y que puede demandar productos que son distintos. Chile no tenemos todavía un mercado muy desarrollado al respecto. Entonces, la demanda de, por ejemplo, productos forestales no madereros no es muy abundante. Entonces, si fuese probablemente más abundante, nos podría justificar incorporar más superficie boscosa a este tipo de actividades. Pero no es el caso. Por ejemplo, les coloco un caso más farandulero y en otra área. El Chino Ríos todavía no puede vender su casa. Estamos hablando de una casa que originalmente la puso a 200.000 UF, que es una locura, ¿no? O sea, después hacen el cálculo. Pero lo que les quiero decir es que en el fondo, y que en realidad no costaba, vale como 150.000, ok, ya 150.000 UF todavía no las venden, ya como 4 o 5 años en el mercado. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Probablemente si yo estaba en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, etcétera, no se hubiera demorado eso porque hay un mercado segmentado, pequeño, de súper ricos que pueden comprarlo. Hoy día ese mercado en Chile existe, pero es mínimo. Entonces no hay capacidad para absorber eso. Necesitamos en ese caso necesitamos ser un país más rico para que ese tipo de mercado se desarrolle. O sea, eso es una condicionante, así funciona. Suiza, por ejemplo, que también es un mercado, es un mercado chico, pero con un altísimo poder adquisitivo, altísimo. No sé cuánto será el ingreso per cápita hoy día de Suiza, pero debe estar, no sé si yo creo que debe superar los $60.000 por habitante. Se pueden dar un montón de lujos, existen mercados para ciertos productos, por ejemplo, el caso de los autos en Chile es un ejemplo también. Chile es un mercado que siempre busca precio, ustedes se darán cuenta de eso, los mercados cuando se sofistican demandan otro tipo de cosas de los productos. En el caso, por ejemplo, del mercado de los autos, de las camionetas, que es algo muy típico en las ciencias ambientales, porque es el vehículo clásico que se ocupa, se busca precio. No, yo quiero precio, no, quiero barato. Eso implicó, por ejemplo, que durante un tiempo, hasta el año pasado, Mitsubishi mandó camionetas sin ningún tipo de sistema de seguridad, sin airbag, sin nada, porque era precio, era barata, y la gente la compraba. Entonces, toda una discusión diciendo, oye, usted, éticamente no puede ser, alguien que choca en esa camioneta se mata, punto. No hay más que discutir, no es nada. O sea, Mitsubishi éticamente no puede hacer eso. Tuvieron que sacarla del mercado y traer un vehículo que iba a costar más caro, pero el mercado chileno demanda precio. Hoy día la camioneta más vendida es una china. ¿Por qué? ¿Por calidad? No, precio. Yo busco precio. No me interesa la calidad, yo quiero siempre lo más barato. Eso es algo muy típico de los países que están en vías de desarrollo y eso es lo que nos pasa en Chile. Cuando estas cosas cambian, uno busca otro tipo de sofisticación. No, mira, quiero más esto, no quiero vidrios polarizados, no, o sea, es que quiero más ayuda a la conducción, en el caso de una camioneta más electrónica, etcétera, etcétera.
Los sistemas forestales tienen distintas clasificaciones. Aquí hay una cosa que les voy a decir rápidamente. Se produce madera pulpable, lo que yo les comentaba, pulpa mecánica, pulpa química, la pulpa de pino y eucaliptus, todo lo que es papeles de alta calidad, pino, todo lo que son papeles de alta resistencia, embalaje, todo lo que son los embalajes de detergente, de cartón, la avena, por ejemplo, que ustedes compran, es cartón y viene de la pulpa mecánica de las pináceas. La madera cerrable, hay algunos que tienen algún mercado, en el caso del coigüe y la lenga, en los bosques que están hacia Aysén. Madera de bobinable, ustedes saben lo que es la madera de bobinable, no diga menciono, alguien que diga sí o no. No. Ya. La madera de bobinable es lo mismo, exactamente lo mismo, cuando ustedes toman un lápiz mina, el tradicional lápiz, y lo ponen en un sacapunta y le sacan punta. Cuando ustedes sacan punta, sacan una lámina de madera, ¿no es cierto? Bueno, esto mismo se hace con un tronco. Se toma una troza, se toman de los dos extremos con dos puntas y se les pasa un sacapunta. Y se les pasa un sacapunta hasta la zona de donde están los nudos. Y se produce lo que se llaman las chapas. ¿Ustedes conocen las chapas, no? Madera enchapada, ¿saben lo que significa? ¿Saben lo que significa o no? Chapa de pino. ¿No? ¿Nunca lo han visto? Como que no se tienen que tener. Algún mueble en la casa lo tienen enchapado. Si no, varios. ¿Nunca se han fijado? A ver, la chapa es esa lámina de madera que se saca. El tronco no se pone a hervir, se pone en una piscina a 80 grados de temperatura cuando está lleno de agua, se saca y se le saca punta, literalmente con una máquina gigante. Esa chapa que sale caliente es una chapa que sirve para hacer tableros contrachapados, el famoso terciado, que es un tablero donde se ponen chapas en términos perpendiculares para la resistencia. Y ustedes ven que la madera es una madera muy homogénea, muy bonita, muy pareja. Es una chapa. Sirve, en el caso, por ejemplo, de muebles, para hacer muebles más baratos. Ustedes conocen los tableros que se llaman la maciza, que lo que se llama es un tablero de partículas, que es acerrín prensado. Entonces, el acerrín se le inyecta un pegamento, se pulveriza un pegamento y luego se compacta con una máquina y se hace un tablero. Y ese tablero, para que quede, que es un tablero de acerrín, nadie va a ocupar un tablero de acerrín, se cubre con una chapa de madera, que puede ser, normalmente son chapas de eucalipto. Y ustedes tienen un mueble enchapado cuyo interior es un tablero de partículas y tiene una cubierta de madera homogénea de eucalipto. Esas son la madera embobinable. Bueno, tienen todos sus patableros y chapas, lo que les están comentando acá. Hay un castillo de madera cerrada y astilla, papino eucalipto y leña. Este castillo que ustedes ven acá son los castillos que se ponen y que la madera se pone a secar. Se colocan en hornos gigantes, se encastillan con pesos para que la madera no se tuerza y se ponen a secar. La madera verde no se puede vender. Y acá les quiero colocar un esquema final, porque me quedan 2 diapositivas simplemente. Es que, como ya, para poder resumir, el sistema de una plantación y de un sistema forestal tiene una parte biológica y una parte económica. La parte económica finalmente es la que está, o el dinero como energía, como flujo, es lo que está en la base del sistema. No tiene un sentido, no tiene otro sentido. No hay que darles otro. El objetivo es finalmente producir dinero a través, haciendo uso de una máquina de producción de materiales biológicos como es una planta, un árbol, haciendo uso de las interrelaciones, haciendo uso de los flujos de energía que hay en el sistema, para que al final eso tenga un precio de venta que sea satisfactorio para el dueño y que le permita reanudar el ciclo. Los bosques en Chile
de plantaciones no se abandonan. El tipo no hace la ganancia, no hace la pasada y se va. No es un inversionista, es un empresario. El tipo lo que hace es que genera el dinero correspondiente, saca una parte y el resto lo reinvierte porque nuevamente planta. O sea, tienen que entender que el ciclo funciona de esa manera. Los empresarios forestales en esta línea no se hacen una pasada. Si se le hicieran, le eliminarían, ni siquiera la bajarían, eliminarían la rentabilidad del sistema, porque lo que hacen es que si lo dejan ahí pelado, uno, tienen tierra improductiva y dos, pierden el suelo. O sea, la primera lluvia el suelo se les va. Profe, ahí me surge una duda Dígame. sobre el negocio forestal. ¿Hacen como una pasada esporádica como para generar ingresos? O sea, es decir, como, no sé, pues cada 20 años que se cosecha o van, no sé, pues por sectores o por parcelas y van cultivando cada año. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. ¿Quién me la hizo, Bastián? Sí. Excelente pregunta, Bastián, porque es algo que no lo he nombrado. Diste en el clavo con algo. Mira, si yo tengo el principio de la rotación, dice relación con esto. No sé, a ver si se los voy a dibujar. A ver, no, ya. Imagínense, tienen un rectángulo. No, tienen un cuadrado. Una superficie cuadrada. Esta superficie cuadrada la van a dividir en 100. Es una superficie de 100 metros cuadrados. ¿Ok? 100 metros cuadrados. La rotación, y tienen esta superficie. Ustedes plantan una especie que tiene 100 años. Estamos hablando de 100 metros cuadrados, 100 años. Si yo te pregunto intuitivamente, ¿cómo harías tú para la cosecha? Lo que hace el mundo forestal es lo siguiente. Dice, yo tengo 100 años de rotación, 100 metros cuadrados. Entonces lo que voy a hacer es un ciclo sin fin. Voy a dividir la cantidad de superficie por la edad y voy a saber cuánta superficie al año yo puedo sacar de manera de que esto sea un ciclo eterno. Y hago 1 hectárea al año. Con 1 hectárea al año, yo cuando vuelvo, paso por el primer cuadrado y son 100, vuelvo 100 años después, ese cuadrado lo tengo regenerado. ¿Se entiende? Entonces, respondiendo a la pregunta, lo que tú señalas es efectivamente así. El rodal, que es la unidad, que es este cuadrado, se va a explotar en una temporada o se va a cosechar en una temporada. Pero yo tengo un sinnúmero de rodales que me permiten hacer un ciclo en que yo este rodal lo exploto, me voy al rodal 2 y lo cosecho, me voy al rodal 3 y lo cosecho, y mientras tanto el rodal 1 y el 2 los vuelvo a plantar y vuelvo a esperar que eso se regenere. Cuando yo termino el ciclo de rodales, vuelvo al rodal 1 y ya lo tengo regenerado. ¿Me explico? Ese es el principio con el cual uno organiza las explotaciones. Que en el fondo lo que les quiero decir es que son rodales, unidades de manejo homogéneas, que tienen edades distintas, muy probablemente las plantaciones. Entonces, voy por edad, una vez que ya van madurando, los voy sacando, y una vez que vuelvo al inicio, ya lo tengo regenerado. No es que sea una pasada, y a eso me refiero con que el empresario forestal no se hace una pasada. El empresario forestal lo que hace es un manejo. No es un inversionista, es un empresario. El empresario busca generar recursos eternamente en su unidad de producción. No estoy haciendo una apología de los empresarios que no se entienda esto, pero quiero que entiendan cómo funciona la cultura de ellos. Por eso es que en el sector privado a Piñera le tienen un poco de recelo. El mundo de los empresarios, porque dicen Piñera no es un empresario, Piñera es un inversionista, Piñera va por la pasada. Nosotros no. Nosotros arriesgamos el capital, lo dejamos ahí, invertimos, reinvertimos y nos jugamos por una misma actividad, por un mismo negocio. Con todos los riesgos que eso implica. Piñera va, pum, ve dónde puede ganar, ganó, pum, y salió, y se fue. Entonces, le tienen el propio mundo de los empresarios le tiene esa resistencia. Justamente porque ese es el argumento que ellos emplean. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, a mí no digan que estoy haciendo juicios de valor, solamente les pongo
un elemento cultural de la empresa. La empresa funciona en ese sentido. Hay que hacer ciclos, ojalá eternos, virtuosos de generación de recursos. Si no, la cosa no funciona. Si no, el negocio forestal y la producción de madera no tiene ningún sentido. O sea, si yo voy a agotar el recurso, no tiene ningún sentido. De hecho, les voy a colocar un ejemplo. Los palmares mejor conservados de Chile son los que se usan para la producción de miel de palma. No son los que están sin tocar. Los que están bajo propiedad privada y haciendo uso comercial de ellos son los que en mejor estado se encuentran en Chile en este minuto de palma chilena, jugada chinense. Los que no están explotados son un desastre. Un desastre. Entre quema, entre que la gente que los quema, cosechan los coquitos y no hay regeneración, tampoco hay protección del Estado. Hay muchos que están en sectores que son terrenos fiscales en que no hay ningún tipo de protección, como en el caso de Valparaíso. Entonces, hay que tener una cierta prudencia en el análisis cuando uno ve la actividad forestal como tal. Solamente se los digo para que tengan un matiz. Este curso lo que introduce son matices, no cosas absolutas ni juicios radicales, porque los juicios radicales, con un juicio radical no solucionan nada. Nada. Y es algo que ustedes tienen que aprender rápidamente para que... a ver, ¿me esperan? No, ya voy a llamar al profesor Castelaro que les va a hacer una clase. Ya, y por último, ahí termino con estas dos diapositivas. A ver, déjenme responderle al profesor Castelaro. Giorgio. Oye, Giorgio, ¿te puedo llamar? Sí, en 2 minutos que termino. Vale, gracias. Chao. Ya. Bueno, en el fondo, el negocio forestal es lo que ustedes ven acá. Hay un mercado y hay un subsistema biológico y un subsistema económico, ambos con decisiones trascendentales para que el sistema entero sea posible de que sea funcional. La rentabilidad es lo que le garantiza al sistema su existencia. La razón de ser es la rentabilidad. Si no, no funciona. Y si no funciona, o el bosque se abandona, o lo peor, que es lo que ocurre, el bosque se extrae, que es lo que pasa con el bosque nativo. Ahí la rentabilidad lamentablemente no es tan buena, el negocio es difícil, y eso hace que como el producto no tiene valor, simplemente sea un problema para quien lo tenga. Lo estoy colocando en un extremo, pero es así, sobre todo en un pequeño propietario. Entonces, claro, aparecen las grandes riquezas de este país, como fue Tompkins, como fue incluso Piñera con Tantauco, y ellos pagan por conservar. O sea, yo pago porque esta cuestión no se toque, que es otra manera de conservar. Pero no hay un negocio como tal, los tipos no están ganando con eso. O sea, nadie se está... Tompkins trata de hacer algo sostenible, pero no tiene nada que ver, es una decisión personal del dueño y no tiene nada que ver con la rentabilidad que tendría ese tipo si ese uso de la biomasa que hay ahí. Y por último, como les decía, el enfoque sistémico, que es el enfoque que ustedes básicamente usan, les permite abordar sistemas complejos. Tienen que entender cómo están relacionadas las partes. Y sobre todo, tienen que colocarlo en un marco de análisis de toma de decisiones que permita que la actividad se perenice en el tiempo. Todo el negocio que implique hacer uso de la naturaleza es una actividad que es compleja. La naturaleza es un sistema muy, muy complejo. La naturaleza es un sistema que además nos da sorpresa y que no nos permite tener escenarios certeros como en otras áreas de la industria. Los riesgos asociados al negocio agrícola y al negocio forestal hoy día todavía se han incrementado mucho más debido al cambio climático, que cambian las condiciones en las cuales originalmente se tenía cierta certeza. En el caso de los forestales, lo que se llaman los índices de sitio, que es un índice que mezcla la capacidad productiva del sitio, del suelo, junto con los valores climáticos, se saca un índice. Eso hoy día está alterado y por lo tanto se altera los cuantificadores que de ahí se derivan, como son la cantidad de madera que se puede producir, etcétera, etcétera. Cantidad de madera
nuclear y cómo yo abastezco los procesos industriales y cómo yo respondo a los contratos que tengo. Es un mundo que es complejo, ustedes tienen que entender que esto tienen que siempre verlo desde un punto de vista de la reflexión, desde un punto de vista de los matices, porque no sirven a nadie, no le sirve al pequeño, no le sirve a la sociedad que haya extremos. Y esto implica de que como profesionales mi sugerencia es que empleen, sean escépticos en términos, sean reflexivos, escépticos en términos de lo que señalan, reflexivos en términos de que ustedes cuantifiquen los elementos que tengan que cuantificar y las relaciones que tengan que hacer, y puedan finalmente sacar sus propias conclusiones respecto de eso. Y ser un aporte. Ustedes están para servir al país, no están para servirse del país. Esa es la máxima de un ingeniero que trabaja en sistemas rurales y en sistemas ambientales como somos nosotros. Yo, igual que ustedes, trabajo en un sistema rural. Mi información es para un sistema rural. Ustedes también. Nosotros trabajamos con medio ambiente y trabajamos con personas. Y eso es lo que tenemos que saber compatibilizar. Ya, chicos, los dejo. Me atrasé un poco, pero me atrasé a propósito. El profesor González va a ingresar a la clase. La clase siguiente es de sistemas agrícolas. ¿Ok? Vamos a ingresar en 15 minutos más. El profesor González estaba en un proyecto de tesis en la mañana, estaba muy ocupado y después tenía una reunión que normalmente va a terminar a las 11 de la mañana y va a ingresar. Que es una reunión con la Casa Central respecto a las 9 de mayo. En fin, hay un tema ahí que están resolviendo con el director de escuela. Y con Leonora Armanet, que es la vicerrectora de la universidad. Bueno, nos vemos a las 11, ¿les parece? Yo ahora le pido a Yanis que corte la grabación, voy a dejar de compartir la pantalla.